Generalmente estos se pueden hacer ensayos triaxiales en suelo o en roca. Generalmente se trabaja con el círculo de Mort, ¿no? Donde se trabaja en el eje X los esfuerzos de corte, en el eje Y, perdón, y en el eje X los esfuerzos desviadores de presiones, ¿no? Se trabaja con presiones de consolidación, simulando una carga permanente. El desviador de esfuerzo depende mucho de la velocidad con la que se quiere trabajar, sea lenta o sea rápida, condiciones de drenaje o no drenaje. Sobre la presión intersticial en falla, ¿no? El aumento del agua, condiciones saturadas, no saturadas, para determinar los parámetros de cohesión y ángulo de fricción con los que finalmente se van a diseñar, ¿no? Esto es un punto fundamental. En taludes, círculo de Moore. Claro, en el costo-beneficio, esta prueba está costando $350 aproximadamente. Dura aproximadamente 21 días para hacerla, es decir, si estamos hablando en tiempo de producción, ¿no? Donde a veces se tiene que hacer varios de estos ensayos para modelar, ¿no? Entonces eso es un tema a tomar en cuenta. En roca se utiliza también el ensayo de carga puntual para el tema de clasificación en el RMR y también por RQ de Barton, ¿no? Se hace una probeta para someterla a una presión, ¿no? Se modela en un diámetro, un molde especial. Hay muchos críticos que señalan que generalmente se analiza solo la roca intacta y no el macizo rocoso que presenta fisuramientos. Podría ser un parámetro de cierto error. Sin embargo, analizar las condiciones más competentes de la roca puede ser favorable para tomar las previsiones del caso, ¿no? Los ensayos que se hacen generalmente para suelos son en condiciones no consolidadas, no drenadas. Generalmente se hace de manera muy rápida para el análisis de construcción de presas de tierra, por ejemplo, ¿no? Luego se tiene consolidado y drenado. Para la construcción en arenas, en arcillas, se utiliza mucho para determinar la infiltración, ¿no? En el caso, por ejemplo, de obras donde hay embalses de agua, como una presa. Y la no drenada, generalmente para una construcción más rápida, es un análisis de un desembalse muy rápido, ¿no? En el que no es posible controlarlo. Incluso se puede considerar la simulación de lluvia aquí, que puede causar un tema de aguas no controladas. Ahí está el triaxial para suelos, ¿no? Una prueba que tiene que ser hecha por mano de obra calificada en un laboratorio debidamente con un equipo bien calibrado. Para el cálculo del factor de seguridad es importante conocer la estabilidad del talud. Pero esto es solamente una etapa del análisis. El talud se analiza durante la fase de diseño, durante la fase de ejecución, que es donde es más vulnerable el talud, y post-construcción. Generalmente este factor de seguridad tiene que ver con la división entre los momentos resistentes del talud, que pueden ser la masa propia de la roca o del suelo, la cohesión, densidad, y los momentos actuantes que tienen que ver con una deformación sobre ese plano circular de falla, en el que tienden más bien esas fuerzas rotores a desplazar, a mover, y generar finalmente la falla. Hay parámetros también de medición de estos factores de seguridad. Nosotros vamos a utilizar el método de equilibrio límite, ¿no? El software que vamos a utilizar es el Slide versión 6. Yo les voy a pasar el instalador y les voy a pasar el paso a paso de cómo instalar esos equipos. Probable que la próxima semana empecemos con un inicio de esto para poder trabajarlo. Son métodos de precisión bastante exactos para el término del factor de seguridad. Se tiene que tener la geometría bien definida, o sea, la topografía bien definida. Se pueden determinar las deformaciones despreciables hasta su posible rotura y se tiene que analizar en función a una posible única superficie de ruptura. Las características geotécnicas o geomecánicas de la roca son
imprescindibles aquí. Hay una acotación, ¿no? Al analizar el estado de esfuerzos, puede existir lugares geométricos donde se sobrepase ese equilibrio límite, lo que no significa que pueda colapsar el talud. En algunos casos podemos dejar al programa que analice ese círculo de falla. En otros casos, en la experiencia del diseñador, donde ya más o menos puede prescindir dónde puede darse la falla. Algunos autores la pueden dar en función de la pendiente natural del talud. Por ejemplo, si el talud tiende a ser mayor a 53 grados, se entiende que la falla podría darse en la corona del talud, o sea, un talud bastante empinado, ¿no? Bastante escarpado. Por el contrario, si es menor a 53, la falla se prevé puede estar en la parte del pie, de la pata del talud. Y cuando este ángulo es mucho mayor a 53, se prevé que esta falla puede darse en la corona o en la cabeza del talud. La clasificación de los métodos de análisis de estabilidad de talud se van a hacer por el método de equilibrio al límite, ¿no? Son métodos que no subdividen el depósito, que se tienen algunos de estos. Método de fuerza de cuña plana, método sueco sin dovelas, método de círculo de fricción y un método de espiral logarítmica, ¿no? Se puede tener estas hipótesis de macizo o depósito homogéneo, un único valor de cohesión y ángulo de fricción interna, ¿no? Cuando no se subdivide el depósito, o sea, la geometría simple, existen varios de estos métodos. Muchos de ellos han sido pioneros, datan de los años 60, hasta los últimos ya más modernos que datan de apenas unos 4 o 5 años atrás, donde ya se utilizan métodos matriciales para su cálculo, ¿no? Aquí se puede tener, por ejemplo, el pionero de todos, Frobenius, Bishop modificado. Los más modernos, ya los más métodos matriciales, que manualmente serían pues varias hojas de cálculo. Tenemos a Spencer y Morgenthau Price. Y también el método de talud infinito, ¿no? Se puede modelar considerando que no haya filtración y que haya filtración. Clasificación de los métodos de análisis de estabilidad del talud. Se tienen los métodos que subdividen el macizo o depósito, ¿no? Con superficie de cualquier geometría. Aquí está Jambu y Cermak, que están dentro del paquete, ¿no? Todos estos programas, todos los autores, perdón, están dentro del programa. Incluso está, ahí no aparece el del cuerpo de ingenieros, ¿no? Que es una sociedad de investigación del cuerpo de los Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos un programa como el DIGS, ¿no? Que sirve para modelar la parte geomecánica de la roca, ¿no? En función a la información geológica de campo, ¿no? Es importante aquí conocer, por ejemplo, la dirección del bosamiento, el bosamiento en sí, ¿no? Que se analice el campo y se puede tener estos parámetros para el cálculo, ¿no? De acuerdo al tipo de obra que se quiera. Puede ser túneles, taludes o cimentaciones incluso en roca. Este software DIGS. En la roca se tiene que determinar las discontinuidades. El análisis de talud es distinto. Se tiene que ver las subpresiones de agua que existan aquí, ¿no? Ahí se tienen los ángulos distintos, también de la geometría propia del mismo talud, ¿no? Para efectos de cálculo, por ejemplo, en una zona de tajo abierto, determinar cuál es la pendiente adecuada, se procederá con la modelación en cuanto a las características de discontinuidad de la roca. Y se puede prever cuál puede ser la posible falla también, ¿no? Es un método que se analiza por cada dovela, ¿no? Es un poco más complejo que en el talud en suelo. Dentro del mismo programa hay un paquete RockLab que se les va a alcanzar para modelar en roca. RockLab, que es un programa para modelar también este tipo de taludes, ¿no? Me permite ver con mayor análisis las posibles tensiones que pueden darse al interior de la roca. Y también se puede ver también posibles presiones de agua también.
Y también en el otro lado, lado derecho, por el tema de suelos, ¿no? Que es un poco más sencillo para analizarlo. En la roca es tan parecido, pero hay que tomar otras consideraciones de comportamiento físico-mecánicas de la roca.